todos los días lunes tenemos mesa de análisis. Axel Callis, tuinfluyes.com y Universidad Central. ¿Cómo estás, Axel? Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Tomás Duval, profesor de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, muy buenas noches, Roberto. Bueno, partamos con el tema de la jornada del día. ¿Qué vamos a hacer con la Fiscalía Nacional? ¿Qué les pareció el debate? ¿Ya se sentía en el ambiente que iba a ser complejo de que el gobierno consiguiera los votos? De todas maneras, tomó la decisión por Marta Herrera. ¿Qué les pareció, Tomás, Axel? O sea, bueno, a esta altura yo creo que ya es como un consenso que de todo el mundo directamente involucrado y en alrededores, que en general el proceso deja mucho que desear. Desde la poca transparencia que tiene la Corte Suprema, pasando por esta designación del presidente, hasta lo que hace el Senado. Partamos por el Senado, o sea, lo que estamos viendo son senadores que adelantan sus votos, o sea, que lo dicen en la prensa o lo empiezan a manifestar, empiezan a tratar de pautear, decir, si me manda este nombre, no lo voy a aceptar. Y no solamente con Marta Herrera, sino que lo que sucedió con José Morales. Entonces tenemos un Senado también muy desordenado y que no ha hecho, Roberto, ninguna autocrítica, ni una, como corporación, a la designación de Abbott. Todos los senadores hoy día hablan de la crisis del Ministerio Público, que todo está paralizado, y todos indican a Jorge Abbott como el gran responsable. ¿Y quién ratificó a Jorge Abbott? El Senado. Entonces, aquí hay una falta de autocrítica y me parece que el Senado se tiene que poner un poco más a la altura. Cada vez se parece más a la Cámara en términos de desorden y de salirse por los lados. Y eso que son muchos menos. ¿Tomás? Mira, yo creo que aquí hay una falta de diálogo entre el gobierno y el Senado, eso es claro, ¿no? Ni en esta votación ni en la anterior hubo el adecuado diálogo. Ahí me parece que hay una debilidad política importante en la ministra de Justicia y en ese comité político que acompaña este nombramiento. Naturalmente ahí hay un espacio importante que no se ha ocupado. Más allá de que esté ordenado o no ordenado, yo creo que ahí hay un punto central desde mi punto de vista que no se ha llevado a cabo, que no ha habido el diálogo y eso se refleja en estas votaciones. Sin duda el procedimiento me parece que puede mejorarse, es así. Lo que me molesta es que se empiecen a dar las opiniones antes de escuchar al candidato. Eso me parece que no es lo que el Senado debiera hacer y debiera ser oportuno. Debería ser quizás como las acusaciones constitucionales que los senadores son jueces y no pueden emitir antes su voto a la prensa. Me parece de toda lógica primero escuchar los argumentos de quién es el candidato y posteriormente tomar las decisiones. ¿Por qué me preocupa esto? Porque al año 2023 vamos a tener 3 ministros de la Corte Suprema y el Contralor General de la República. Entonces el procedimiento que estamos viviendo hoy día en un tema tan sensible como la seguridad ciudadana con la Fiscalía, si estamos viendo estos problemas de coordinación, de diálogo entre los dos poderes del Estado, bueno, ¿qué voy a pensar el próximo año respecto a estos nombramientos? Pueden todavía dificultarse mucho más. Eso me parece un problema ya. O sea, ahí vienen los expertos. Político mayor. Que también se van a votar y bueno, ahí hay que hacerlo. ¿Cómo queda el gobierno con estas, entre comillas, dos derrotas? O sea, la pregunta es cómo queda el gobierno y la Corte Suprema. Y la Corte Suprema también, porque está vacía. Yo entiendo que puede haber un déficit en algunos votos. O sea, a mí me extraña mucho el voto de Durresti, que es una persona del Partido Socialista que rechazó en la comisión y después se abstuvo en... Exactamente, se abstuvo, votó no, se abstuvo. Sí, se abstuvo en la sala. Me sorprende el voto del Rojo Edward, que votó a favor. Pero claro, no estamos hablando que hayan faltado 2 votos. ¿Lo de Pedro Araya, por ejemplo? Yo creo que ahí falta información, o sea, esa es una situación como la de Moreira, donde todo el mundo habla, pero nadie dice las cosas como son, que hay conflicto de intereses. Entonces, en el fondo es como un murmullo que opera, pero en el fondo estamos hablando de la hojarasca, Roberto. O sea, esto estamos hablando de, como dice Tomás, el principal tema país hoy es la seguridad. Entonces, si tenemos estas cosas chicas, estos chanchullos que van, que vienen, que el cálculo pequeño, no estamos entendiendo nada, ninguno de los actores. Y evidentemente falta diálogo. Falta diálogo no solamente con el Senado, falta diálogo con la Corte Suprema. O sea, y puede haber habido también una intención política. Me parece que la debilidad de la ministra de Justicia es muy importante. Pero, me parece que los senadores ¿cuál sería la operación política ir con el tercero como desgastar así de a poco al Senado? O sea, en el fondo se está desgastando el gobierno. Yo creo que esto le va a pasar de una u otra forma a la cuenta al gobierno esta semana.
porque en el fondo la opinión pública no distingue tan finamente qué es lo que es una cosa que es la otra. O sea, ver una derrota del gobierno que podría haber tenido un fiscal hace 3 semanas y no tiene nada. Falta quizás liderazgo ahí de Ana Lía Uriarte, de Marcela Ríos. ¿Cómo ves tú el panorama en el gobierno, Tomás? Sí, yo te diría que ahí se ve un déficit del comité político en que no tiene un diálogo fluido con el Senado, y eso es muy relevante por lo que queda. Especialmente aquí la responsabilidad de la ministra de Justicia, no cabe otra, que ella es la que encabeza el diálogo y la observación de tener los votos necesarios. Es impresentable que el segundo candidato tenga menos que el primero, o sea, ¿de qué estamos hablando? La candidata ni siquiera llegó a los 30 votos, digamos, necesarios. De alguna manera eso... Teniendo un quórum menor. Claro, eran 6 votos los que le faltaron y... Eso refleja una debilidad natural del gobierno, yo creo, de la propia ministra en ese diálogo con los senadores. ¿Por qué? Porque se necesitan los 2/3. Aquí no hay que hablar solamente con los partidos oficialistas, también hay que incluir a la oposición. Y me parece que en eso ha habido una debilidad importante. Sí, pero Tomás, uno supone que la quina que pone a disposición la Corte Suprema, los 5 que están ahí son elegibles, son idóneos. Yo escuché hoy día en parte del concepto de idoneidad que estaban trabajando en el Senado. Entonces, yo le pregunto a las senadoras y senadores, ¿nos han mirado ellos? O sea, porque en el fondo lo que están generando es que todo el mundo huya, y esto es una muy mala señal para los expertos y muy mala señal para los abogados también del comité de admisibilidad de los proyectos. Es decir, si todo va a pasar por un estándar donde los senadores se suben arriba de una tarima, perdón, hace 2 meses estaba Pancho Malo yendo al Senado. De hecho, hubo un debate post-votación, estuvieron varios minutos conversando sobre eso. Entonces, ojo, hay que mirarse también en el espejo y decir, bueno, ¿con qué cara yo estoy juzgando? No solamente a Marta Herrera, sino que a José Morales y a los que puedan venir. Es decir, ¿desde qué posición? Nos quedan un par de minutos. ¿Les parece si conversamos algo del acuerdo, pensando en que hay algunos partidos del mismo oficialismo que han dicho vamos a ingresar indicaciones cuando el proyecto esté presentado? Recordemos, ingresa por la Cámara de Diputadas y Diputados. Tomás, ¿qué te parece aquello? ¿Debería presentarse algunas indicaciones o se debería respetar el acuerdo tal cual fue firmado? Yo creo que indicaciones van a haber de todas maneras, no me parece que sea algo descartable. Están en su iniciativa y lo pueden hacer. Si las indicaciones no rompen el acuerdo, me parece perfecto, digamos. Hay indicaciones que lo pueden perfeccionar y no modificarlo en su criterio fundamental. Y eso me parece esencial y propio del debate democrático. Eso es lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, del debate que se va a producir en la Cámara y en el Senado, porque es una reforma constitucional. Entonces me parece muy importante que aquella se dé. Distinto es aquellos que buscan dilatar como maniobra, podrán buscar dilatar la tramitación de la reforma para que esto no se haga en el tiempo y se haga en el largo plazo. Bueno, eso me parece que es incomprensible, digamos, de alguna manera. Eso me parece que es lo central desde el punto de vista, desde mi perspectiva con el acuerdo, ¿no? ¿Tomás? O sea, vamos a tener, un poco lo que dice Tomás, vamos a tener de todas maneras indicaciones desde los extremos, o sea, de los que están fuera del acuerdo. ¿Qué es lo que ocurrió con el 15 de noviembre? Y recordemos, no sé si te acuerdas, sí, claro, cuando estaba operando... Se modificó más en el Congreso. Exactamente, que en el acuerdo, mucho más en el Congreso. Caños reservados, por ejemplo. Ahora, yo me acuerdo Gutiérrez o el otro diputado que era el que había renunciado a la UDI y que después se fue al Partido Republicano, uno que era del sur, un diputado, sí, que entre los dos trataban de torpedear derechamente en la Comisión de Constitución el acuerdo cuando estaba partiendo. Y después también votaciones donde el Partido Comunista votaba igual que republicano en esa época, tratando de echar abajo algunas cosas. Vamos a tener de eso en términos... Ahora, lo que no es aceptable, y lo digo derechamente, no es aceptable que partidos de gobierno se desordenen. Pueden hacer indicaciones virtuosas, o sea, para perfeccionar, pero que vengan a poner en entredicho la firma de sus propios dirigentes, eso es inaceptable. Y ahí el presidente tendrá que revisar quiénes son sus aliados. Porque en el fondo acá lo que está detrás es la credibilidad de la firma, pero no solamente la credibilidad de la firma, la credibilidad de casi 100 días de diálogo y de
generar un acuerdo que permitiera tratar de dar una ruta constituyente durante el 2023. Bueno, es un debate que va a continuar durante los próximos días, vamos a estar muy atentos una vez que ya comience el trámite en el Congreso Nacional. Tomás Duval, Axel Cayín, muchas gracias. Buenas noches, Rubén. Buenas noches.